Hola, bienvenidos a Animales del Alma. Si ya habéis visto más vídeos de este canal, sabréis que mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y en esta ocasión vamos a hablar de los cuidados veterinarios en casa. Es una clase dividida en varios vídeos porque es una clase larga y que esta vez hemos elaborado en colaboración con el equipo veterinario de la clínica Michigan de Aranjuez. Bien, cuidados veterinarios en casa. Aspectos prácticos de la administración de medicamentos a gatos. Vamos a hablar de temas que son comunes para otras especies de animales que podamos tener en casa. Pero ¿por qué nos hemos centrado en los gatos? Como digo siempre, en Animales del Alma queremos a todos los animales. Últimamente, en los vídeos que hemos ido haciendo, hablamos más sobre los gatos. Y además, siempre parece como una especie de misión imposible darle la medicación al gato. Parece que es mucho más difícil siempre que dársela al perro o incluso a otras especies donde, bueno, pues pueden ser cotas, etcétera. Entonces, nos vamos a centrar en el caso más difícil y a partir de ahí, pues veremos estrategias que sirven para todos, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental es prevenir daños y estrés, tanto para el animal como para el resto de la familia, porque esto empeoraría su proceso de salud. Y como digo en esta diapositiva, ¿esto en qué consiste? En ir un paso más allá de los cuidados básicos. Los cuidados básicos, la alimentación, el ejercicio, el paseo, el cepillado, etcétera. Bueno, pues en la vida cotidiana poco a poco vamos adquiriendo habilidades, tanto si es la primera vez que tenemos un animal como si tenemos experiencia de años, porque van cambiando muchas cosas. Va cambiando la manera de entenderlos, afortunadamente, y también los recursos de los que disponemos para cuidarlos. Entonces, al principio, por ejemplo, una cosa muy básica, empezamos con la desparasitación. La desparasitación en el veterinario, pero ¿cuántas veces nos dan los productos para desparasitar a los animales para que nosotros los administremos en casa? Entonces, poco a poco, con el tiempo, vamos adquiriendo más habilidades y también conseguimos acostumbrar al animal a recibir otros tratamientos, siempre con paciencia y siempre con amor. Nada de perder los estribos, nada de ponerse nervioso. Si uno se siente incapaz, pues va a la clínica veterinaria y se le administra lo que tenga que ser. Pero de nada sirve hacerlo de una manera distinta. Y que sepáis que en la vida rural, por ejemplo, en una granja, lo más normal es tener este nivel y mucho más en cuanto a los cuidados de los animales. O sea, en una granja, por ejemplo, los partos, salvo que se vea que va a haber complicaciones, no hace falta llamar al veterinario. Entonces, en una granja es lo más normal, que llegue el ganadero o en un centro hípico también muchas veces, pero vamos a centrarnos en sitios donde hay pues, muchos animales grandes, pequeños, que pueden ser conejos, que pueden ser gallinas, que pueden ser vacas de un tonelaje tremendo, o pueden ser ovejas, y cada uno, por la experiencia que les da la profesión de tantos años en contacto con los animales, ellos ya saben cuando a un animal le pasa algo y, en primera instancia, qué pueden hacer, si es necesario llamar al veterinario o no, y qué pueden hacer mientras el veterinario llega a la granja, porque no suele estar precisamente al lado tampoco. Entonces, de lo que vamos a hablar, lo he dividido, digamos, en 4 grandes temas. Y siempre es importante, como digo, una casa por los cimientos. No se puede empezar por el tejado. Yo no puedo empezar ahora a deciros, venga, ¿cómo vamos a dar las pastillas a los gatos? No, no, no. Vamos por los cimientos, por las bases. Y lo primero de todo, vayamos a hacer lo que vayamos a hacer, es nuestra actitud. Entonces, en cuanto a conocimientos, pues no hay verdades infalibles, porque también efectivamente se va investigando y se va avanzando más en muchos aspectos de la medicina veterinaria, pero además cada caso es muy diferente. O sea, 2 gatos con una edad similar, con un diagnóstico similar, pues no, según su carácter, según su manera de ser,
Cada caso va a ser distinto y de todo vamos a aprender. Es decir, no sabemos todo. Yo lo único que estoy compartiendo es una experiencia y como digo, con el asesoramiento y el apoyo del equipo veterinario de la Clínica Michigan, con unas bases científicas, pero todos estamos aquí para aprender. Entonces los conocimientos nos ayudan, por supuesto, pero sabemos que junto a los conocimientos también está nuestra ignorancia, ¿vale? Y que de todo se aprende. Luego las habilidades. Que nadie se desespere, porque no nacemos sabiendo hacer estas cosas. Todo esto se aprende con la práctica, se aprende lo que se hace, se mejora con la práctica. Ser constantes, tener paciencia con vosotros mismos, que te crees que no vas a poder ser capaz de, yo qué sé, por ejemplo, un animal diabético, ponerle insulina, yo no voy a ser capaz ni de cargar la jeringuilla, pues sí vas a ser capaz, ya verás como sí, todo se aprende. Y las actitudes. Esto es lo más importante, ser positivos aún ante circunstancias de lo más duro, aún sabiendo que los diagnósticos son terribles, que la esperanza de vida es corta, aún combatiendo con nuestro desánimo, porque no se trata de nosotros. Al animal hemos de ofrecerle lo mejor de nosotros, y precisamente si le queda poco tiempo, más todavía. Entonces, esto ya es trabajo personal de cada uno, ponernos las pilas y decir, venga. O sea, imagínate que tú eres pequeño y coges el sarampión, estás yendo al colegio y tu madre se rinde. No, una madre es una madre y siempre está ahí, aunque la duela la cabeza, aunque lo que sea. Pues aquí nos toca hacer de madre de alguna manera, ¿no? No es exactamente eso, pero la actitud es esa, no rendirse. ¿De acuerdo? En fin, bueno, aquí he puesto esta ilustración con esta carita maravillosa para ir entrando en materia ya de lo que es el gato, pero en general. ¿Qué vamos a necesitar en esas bases de aprender sobre estos cuidados básicos veterinarios en casa que ya van más allá de lo que es solamente la alimentación, etcétera? Bueno, pues vamos a necesitar una comunicación fluida y honesta con los veterinarios. ¿Y en qué consiste? Mira, yo recuerdo la serie de televisión esta del Dr. House y él le decía a los residentes que los pacientes siempre mienten. Bueno, pues en parte sí. Y es a veces por vergüenza, a veces por un sentimiento de culpa. Imagínate, pues un animal, tú no sabes si se ha comido un calcetín, por un descuido que había por ahí, no sabes si tiene una obstrucción intestinal, no sabes los días que lleva malo porque llevabas una semana frenética y casi no te das cuenta hasta que el animal empieza ya a vomitar y a ponerse malísimo. Entonces empiezan los sentimientos de culpa, empieza a hacerse una mezcla y claro, y vas tú y le cuentas al veterinario pues una versión edulcorada de lo que crees que ha pasado para que desde tu punto de vista no piensen que eres pues poco menos que una persona poco cualificada, ¿no?, para tener animales. Y es que todos somos humanos, ¿vale? Entonces, reconocer nuestros errores o posibles errores tampoco es una cosa que nos tenga que dar vergüenza, ¿vale? Y luego lo del sentimiento de culpa, eso también es trabajo personal, pero básicamente aquí hay que funcionar desde la verdad, porque si a ti el veterinario te dice este es el tratamiento y tú, según te lo dice, te das cuenta por las circunstancias que sean de que no vas a ser capaz de administrárselo, pues por ejemplo porque no estás en casa, desde que te vas temprano hasta que llegas por la noche y a lo mejor hay que darle una toma de lo que sea a mediodía. Si no somos sinceros, de nada sirve, porque entonces el tratamiento no se va a poder cumplir. Entonces, ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con el veterinario y del mismo modo permitir al veterinario que sea honesto contigo también. Entonces, esto es muy importante. Y la comunicación fluida consiste en escuchar y en preguntar para que queden resueltas todas las dudas que se nos pasan por la cabeza. Porque mirad, cuando nosotros vamos al veterinario, y precisamente cuando es para una revisión rutinaria, pues es distinto, pero cuando el animal está con una enfermedad o con un problema, nuestro nivel de ansiedad ya es una barrera en la comunicación. A veces nos explican las cosas y salimos de allí y no nos hemos enterado ni de la mitad, sencillamente porque estábamos nerviosos, pensando en que el animal, si saldrá de esta, si no saldrá. Entonces, esto es fundamental.
Yo, como enfermera de pediatría, os lo he comentado muchas veces, lo veía con los pacientes y yo digo, hasta la siguiente revisión dentro de un mes o dentro de 2 meses, nada, imposible. Entonces les tenías que dejar una ventana abierta. Tenías que decir, oye, ante cualquier duda, llámame por teléfono en tal horario que te voy a poder atender mejor. O para la próxima revisión, trae apuntadas todas las dudas que tengas. Eso es fundamental. O sea, llevar apuntados ya a priori las dudas, otras te pueden surgir dentro de la consulta en base a lo que te digan o en base al resultado de análisis o de pruebas diagnósticas, pero en principio intentar que queden resueltas y sobre todo que haya una vía de comunicación para resolver dudas que vayan surgiendo. Y a lo mejor esas dudas no surgen pues hasta que no llegas a casa con el medicamento de la farmacia, lo abres y dices, ¿y esto cómo se da? Me han dicho que se lo dé, pero ¿cómo le doy yo esto? Entonces, algo así. Esto es importante, tener acceso después para la comunicación ya acabada la consulta. Esto, claro, yo aquí hablo desde España y desde una zona urbana. En las zonas rurales el acceso al veterinario es distinto y en otros países entiendo que el acceso al veterinario es distinto, pero yo os lo tengo que contar de la manera no utópica, como algo irrealizable, ¿no? De la manera lógica. Estoy hablando desde el sentido común, así es como deberían de ser las cosas, ¿no? Entonces, intentar llegar a eso. Cada uno con sus dificultades, pero intentar llegar a eso. Reconocer nuestros límites me refiero a que, pues, puede pasar que en una casa viva una persona sola. Entonces, no te puedes hacer con el animal, necesitas que alguien te lo sujete, pues te va a ser imposible. Oye, mira, no voy a poder darle el jarabe. Pues mira, vamos a ver si inyectable se lo podemos dejar puesto y no te tienes que preocupar de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ser honestos también en esto. Reconocer nuestros límites en cuanto a este tipo de cosas. La disposición para aprender, creo que ya os lo he comentado. Y por sentido común, no automedicar, no automedicar. Mirad, sabéis que yo, como autora del libro Flores de Bach en animales, pues he hecho una larga labor de divulgación sobre el tema de terapia floral y, por ejemplo, en mis vídeos no admito comentarios porque sé que no voy a tener la capacidad, tiempo material de responderlos. Pero además recuerdo en el pasado hubo una etapa en la que yo escribía artículos en algunas revistas. Siempre tenía que figurar junto al autor el email y me llegaban consultas. Y yo decía, vamos a ver, si yo este animal no le conozco, ¿cómo pretenden que yo les diga qué flores de Bach tiene que tomar este animal? Es decir, hay gente, y yo lo he visto esto, ahora ya con las redes sociales se ha multiplicado exponencialmente esta costumbre de algunas personas por evitarse una visita al veterinario, en parte por ahorrar dinero, en parte por esta falta de accesibilidad, por lo que sea, no voy a entrar a juzgar. Pero hay gente que, no, a mí que me digan qué le puedo dar, y lo he visto hasta en antes eran los foros, me acuerdo, luego los blogs, todo esto, y ahora ya directamente en redes, y hay canales en los que la gente se dedica a gente que no son veterinarios, a preguntarles, oye, ¿esto qué le puede pasar al animal? ¿Puede ser esto? Bueno, yo es que le di esto. Y dice, vamos, eso es peligrosísimo, por favor. O sea, diagnosticar por internet sin ser veterinario, sin hacer una valoración del animal y dar la medicación que a ti te parece que perfectamente y sobre todo para un gato puede ser tóxica y fulminante. A ver, lo primero, sentido común, ¿vale? Es que no me quiero extender más en este tema porque creo que queda bastante claro. Y bueno, también necesitamos, lo que acababa de comentar hace un momento, implicación de más de una persona, pero ya no solamente para que te ayude a sujetar al animal, no, es que un día, por lo que sea, te surge otro tema y el animal necesita su medicación. Entonces, no vale de que, no, en casa se encarga fulanito del gato. Ya bueno, pero a la hora de medicarle, oye, tiene que haber varias personas que conozcan el medicamento, cómo se administra, que sepan ir a por la receta, recogerlo de la farmacia, lo que haga falta. Esto no vale echárselo solamente encima a una persona, no digamos cuando hay varios animales en casa y que necesiten tratamiento. Entonces, ¿de qué se trata con todo esto? De elaborar un plan terapéutico adaptado al gato y no al revés.
Esto me encanta porque esto me lo dijeron en Michigan. Siempre hay que procurar adaptarlo al gato y no que el gato se adapte a nuestro plan terapéutico. Es decir, hay gatos que efectivamente toleran muy bien los jarabes, hay otros que para nada. Hay gatos a los que te das cuenta de que les vas a poder poner, si es necesario, sueroterapia subcutánea en casa. Hay otros que para nada. Entonces, todo esto hay que verlo. Y también, evidentemente, pactado con la familia. ¿Hasta qué punto esto se puede hacer? O también qué tipo de decisiones se toman. Porque también puede haber gente que diga, mira, pues no sé, ante un cáncer. No, mira, yo no quiero hacer pasar al animal de esto, lo otro, tal. Valoramos paliativos, valoramos cuándo es el momento de dormirle, pero no le voy a hacer pasar por esto, por lo otro. Entonces, todo eso se necesita un diálogo y una confianza importante. Ese plan terapéutico ha de quedar claro, clarísimo, por escrito. A los que somos personal sanitario, a veces nos parece que lo dejamos claro. Y llega una persona que no tiene conocimientos sanitarios y no entiende lo que pone ahí. Y no les culpo de nada, porque es verdad. Hay que ser muy claro cuando das por escrito el plan terapéutico. ¿De acuerdo? Que quede bien claro, asegurarte. ¿Lo has entendido? Entonces, ¿esto cómo se lo vas a dar? O sea, hacer las preguntas que hagan falta para que te des cuenta de que... Esto os lo digo a los veterinarios y auxiliares técnicos de veterinaria, para que os deis cuenta que a los familiares del animal les ha quedado claro el tema, ¿vale? ¿Qué pasa si todo esto se va al traste? Pues si no somos honestos, si no lo dejamos todo claro, se facilita el incumplimiento y el fracaso del tratamiento, con el riesgo de empeoramiento de su proceso de salud. Y os voy a poner un ejemplo muy fácil. Hay un veterinario en consulta que dedica todo el tiempo necesario a una persona y le deja muy claro que el antibiótico el animal tiene que estar tomándolo una semana. Al cabo de X tiempo vuelve a aparecer el animal en consulta. ¿Le diste el tratamiento? Sí, pero como al tercer día estaba bien, se lo dejé de dar. Porque luego es verdad que hay personas que parecen imposibles no sé, imposibles, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esto es importantísimo. Si un tratamiento se ha de hacer durante 8 días, se hace durante 8 días. Si hay alguna dificultad para hacerlo durante 8 días, se comunica a la clínica, oye, mira, esto no voy a poder, por lo que sea. Oye, mira, el gato está bien, se lo dejo de dar. Preguntar antes de tomar decisiones que van a ir en contra del tratamiento, que van a ir a favor de que fracase el tratamiento. Entonces, luego, claro, lo que llamamos recidivas. Una infección que parece que se está curando, vuelve con más fuerza y que hemos hecho una resistencia al antibiótico. Entonces, esto, a ver si de una vez ya nos damos cuenta de que es importante. Y luego el punto que más me gusta de todo esto es la importancia del manejo felino amable. Ahora lo llamamos así. Ahora lo llamamos así. Es un poco el sálvese quien pueda de que a ti no te destroce, pero además que el animal efectivamente no se tenga que poner como una pantera de la selva, que no sea necesario que el animal llegue a ese punto de dolor, desesperación y estrés, que entonces es cuando nos deja a nosotros hechos un cisco, ¿vale? Para esto, ¿qué es importante? Cubrirles con una manta. A los que les gusta que les cubras con una manta. Algunos sí prefieren la oscuridad, otros prefieren estar viendo qué pasa. A mí lo que más me gusta, por ejemplo, aquí en la clínica Michigan, el espacio de gatos está separado del espacio de perros y están los difusores, pues para que el animal cuando llegue perciba un olor de alguna manera no agresivo. Entonces, el manejo felino amable incluye todas estas cosas. Evitar estímulos fuertes. Si yo me voy a poner a dar la medicación al animal y en ese momento sé que me va a venir, yo qué sé, el cartero a tocar el timbre y plim plan, o, en fin, yo qué sé, historias del vecindario. Yo sé que justo a esa hora hay un montón de ruido. O lo atrasas o lo adelantas. En fin, estímulos excesivos, intentar eliminarlos. Luego, el tacto, las caricias verbales, que esto os lo digo siempre. Bonito, precioso, etcétera. O sea, ellos comprenden los piropos, ¿vale? Luego el tacto, las caricias manuales.
¿Darse las feromonas en las manos o el spray antiestrés en las manos antes de manipular al animal? Pues sí, también puede ser útil. A nosotros nos conoce, es más útil en la clínica desde mi punto de vista. Y los premios de los que hablaremos en el apartado correspondiente. Pero sobre todo que el animal se sienta seguro, que no se sienta amenazado. Y esto nos lo va a decir con su lenguaje no verbal. Es decir, de alguna manera, el reto para nosotros no es tanto hacer que el animal se relaje. El animal puede estar relajado de base o no, dependiendo si tiene dolor, si tiene una enfermedad, pero para nosotros lo importante, el reto consiste en evitar el estrés por las maniobras al medicar y detectar a tiempo ese estrés. Es decir, el animal ya tiene un nivel de estrés porque no se encuentra bien, porque está enfermo. Si le damos a la fuerza la medicación, de manera que tardemos media hora persiguiéndole por toda la casa, pues el aumento del estrés, o sea, la adrenalina se va a disparar, la del gato y la nuestra, hasta unos niveles tremendos que van a perjudicar muchísimo el proceso. O sea, es más fácil coger al animal, llevarte al veterinario, que le pongan un inyectable y volver a casa, que estar todos los días durante una semana con esa persecución y venga, o sea, es que al animal, vamos, al final no infartan porque tienen un corazón muy fuerte, pero imagínate que a ti todos los días te persiguieran para algo así. Hay que entender todo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar a tiempo? Observando su lenguaje corporal, la dilatación de las pupilas, hacia dónde echa las orejas, por supuesto, no digamos ya si bufa, si empieza ya a dar gestos de, oye, mira, a mí déjame en paz, ¿no? Todos estos cambios en el comportamiento. Animales que dejan de ser ellos mismos, que han perdido la alegría, que se aíslan, se esconden y no quieren salir de donde están, que evitan el contacto. Entonces, si están muy enfermos, pues a lo mejor es que este animal está tan enfermo que donde tiene que estar es ingresado. No lo sé, en fin, todo ese tipo de cosas. Fundamental los cambios en el uso del arenero. Esto es, en el caso del gato, la gente, a mí esto es algo que me sienta fatal. Yo recuerdo una entrevista en la radio y es uno de los vídeos más visitados del canal Animales del Alma, el tema del uso del arenero, que la gente se piensa que el animal lo hace por venganza o a mala baba. No, no, es que es incapaz. El animal cuando no hace las cosas en el arenero es porque no está bien. Es porque no se encuentra bien y puede ser una enfermedad física o puede ser un problema de comportamiento, pero jamás lo hace por hacer. Entonces, si hay cambios en el uso del arenero, si empieza a hacerlo fuera además, o llora cuando hace pis, o en fin, todo ese tipo de cosas, lógicamente nos están indicando que ahí ya hay un estrés, pero nivel pro, ¿eh? O sea, para tenerlo muy en cuenta. Y estos son más sutiles, a veces pasan más desapercibidos. Hombre, si solo tienes un gato no, pero si tienes varios, a veces cuesta más darse cuenta de los cambios en el apetito, que conllevan también cambios en la hidratación. Y esto lo veremos más adelante también, el tema de la deshidratación, de las constantes vitales, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, estamos ya terminando esta primera parte. ¿Cuándo hay que estar todavía más alerta? Ojos abiertos. Nos toca ser observadores. Yo como enfermera realmente, yo siempre me he sentido una observadora. Observas y vas recopilando datos. Pum, 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 pum. Entonces, ¿cuándo? Cuando las situaciones son más especiales. Y estas situaciones, ¿de qué estamos hablando? Casas en las que hay más de un gato o más de un animal de diversas especies. Y tú intentas dejar la pastilla en la comida y en lugar de comérsela el que se la tiene que comer, pasa otro por allí, me da igual quién sea, el perro, otro gato, y se lo zampa. Muchísimo cuidado con todas esas cosas, de dejar la medicación puesta en la comida para que el animal se la coma a su aire. No, hay que estar ahí, vigilancia. Otras situaciones especiales, pues cuando ya tenemos un diagnóstico y hay un proceso crónico. Yo es que las enfermedades tiendo a llamarlas procesos, ¿vale? Entonces, lógicamente, y ahí también se aprende muchísimo. Y llega un momento que le coges el hilo a lo que ni te imaginabas. O sea, que tranquilos, que de verdad se puede. También cuando son cachorros, hay que estar más pendiente de muchas cosas, del peso, de muchas cosas. Y también con los gatos mayores, ¿vale? Y luego, otras situaciones que ya son más puntuales, en un posoperatorio,
Y en el caso de casas de acogida. Las casas de acogida, cuando tú tienes X animales, los tuyos, los que sean, y luego en una zona de la casa, pues en acogida un animal que en principio está esperando adopción, pero ese animal, por lo que sea, a lo mejor está haciendo una cuarentena o a lo mejor está o se ha puesto malo después, en fin, o sencillamente, puede ser algo sencillo, sencillamente es, bueno, pues tiene parásitos, se los hemos quitado, solo hay que estar vigilando, en fin, pero son situaciones distintas a la norma. Bien, pues esta era la primera parte, así que nos vemos en la segunda. Y por favor, de verdad me encantaría que los vídeos correspondientes a esta clase los veáis en orden, porque de lo contrario os vais a perder una información preciosa. Es decir, no se puede sacar de contexto todo lo que vamos a decir y es importante seguir el orden. Primera, segunda, tercera y cuarta. ¿De acuerdo? Muchas gracias.